Voy a invitar que abran sus Biblias, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 12. El título que tiene este segmento es El ministerio de Pablo. Como anticipé en la reunión de ayer en Juan Lacase, que también pedí que se grabara para poder compartir las palabras. La plataforma lo que lo ponemos no nos permite más de 10 minutos, entonces un mensaje de 20 minutos hay que dividirlo en dos. Y en total los 4 segmentos tenían más de 800 vistas de anoche, que lo subimos a hoy de mañana. Porque la palabra de Dios, hermano, no está presa, no se queda en estas 4 paredes, de la misma manera que en el momento que Pablo escribió esta carta, no quedó allí guardada en un escritorio, sino que esa palabra se transcribió para que nosotros hoy podamos ser bendecidos por aquellas instrucciones. Sabemos que había cartas específicas que abordaban alguna deficiencia que una iglesia en particular pudiera tener, alguna necesidad, y a través de la carta se le daba recomendaciones para poder hacer las cosas de una manera agradable a Dios, para poder alcanzar victoria, bendición, para no quitar la mirada del verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia a través de Jesucristo. Y había otras que eran más de carácter personal, cuando una persona, un colaborador como era Timoteo, se le habían encomendado, ¿no? El apóstol Pablo no podía estar en todos lados y lo había dejado en un lugar y lo mandaba a otro a predicar la palabra, pero también allí tenía ciertas instrucciones para poder estar unánimes en un mismo mensaje de lo que estaban allí compartiendo. Y ayer estuvimos meditando en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Dice: Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora, el apóstol Pablo acá nuevamente, ya en una manera más personal, se dirige a Timoteo y le habla acerca de su propia experiencia y del llamado que recibió y de la encomienda que Dios le daba. Como mencioné ayer, es importante que entendamos lo que leemos. Y hoy, hermano, existen ministerios con diferentes funciones, ministerios públicos me refiero, ¿no? De trabajo, de educación, etcétera, etcétera. Esto no era nada nuevo, los gobiernos aprenden uno de los otros, y ya en día el apóstol Pablo habla de un ministerio. ¿Por qué habla de un ministerio, hermanos? Si ustedes leen todo este pasaje, ¿no? El apóstol Pablo dice representar al Rey de los siglos. Imagínense, hermanos, que alguno, cuando vemos alguna conferencia internacional y por allá presentan algún delegado de nuestro país, ¿no? El ministro de Ganadería, y la gente lo mira y dice Uruguay. Si usted sale afuera, hermano, y dice Uruguay, salvo en los países latinos, la mayoría no tiene idea ni que existe un país que se llama Uruguay. Paraguay, no, Uruguay. No saben lo que es. Y sí, cuando hay una gran potencia, imagínense, hermano, que por encima de todas las cosas, el apóstol Pablo dice: este ministerio representa al Rey de los siglos. ¿Qué característica tiene el Rey de los siglos? Inmortal e invisible.
Porque viene tratando ese tema, estúdielo si usted no me cree. Acá, versículo 17, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo explicó, dice, mi reino no es de este mundo, pero ¿eres tú rey? Dice, sí. Ahora, viene entonces hablando de este ministerio que, como vimos ayer, es un ministerio que la finalidad que tiene es la de proclamar lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Jesucristo no vino a la tierra a sanar a algún enfermo. Sanó enfermos, hizo milagros y todo lo demás, pero Él vino con un propósito específico. Primero, darnos a conocer al Padre, y dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre que me envió. Y su cometido era venir y ofrendar su vida en la cruz del Calvario, habiéndole dado Dios la facultad, la potestad, el poder de volverla a tomar al tercer día. Todas estas cosas, hermanos, Dios las había ido anunciando, y como muchas profecías, hermanos, no se pueden entender con claridad hasta que llega el momento de su cumplimiento. Sabemos la gran aflicción que tenían los propios discípulos cuando Jesús, ya no en forma simbólica, sino una forma más directa, le decía, es necesario que yo sea muerto. Y sabemos de hombres como Pedro, que lo tomó aparte y lo trató de convencer de que no hiciera esto. Dice, Señor, que esto no te suceda. Como decía acá la evangelista recién, dice, como había hecho Elías allá, huye para que esto no pase. Pero él había venido con un propósito. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio iba a reconciliar para consigo a la humanidad. Ahora, el pastor Renzo explicó hace muchos años atrás un concepto de que la reconciliación, para que exista como tal, tiene que haber habido previamente un vínculo que se rompió. Y ahora, a través de Jesucristo, ese vínculo que se rompió, porque el pecado produce separación para con Dios. Y como yo lo he explicado y lo he entendido en los últimos tiempos, sobre todo, uno mira la historia de Jesús, yo me imagino un carpintero, joven, me imagino una persona fuerte, y allí vemos que va llevando la cruz, y no podía con la cruz. Algunos dicen sí, porque la cruz no había sido hecha para él. También es, en parte, que la cruz no había sido hecha para él, es verdad. Había sido para Barrabás, que había sido liberado, y conoce usted la historia, ¿no? Pero no era el peso de la cruz, sino el peso del pecado que cargaba sobre sus hombros, porque la palabra de Dios nos enseña que Él cargó sobre sí los pecados y las rebeliones de todos nosotros. Cada vez que la palabra de Dios nos amonesta en algo y nosotros somos rebeldes en eso, ahí puede entender qué era lo que estaba cargando allí Jesús, camino del Calvario. Y lo más doloroso para su vida fue, por un instante, haber perdido esa comunión para con Dios, porque el pecado produce separación. Y allí Jesús en la cruz del Calvario dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has alejado? Porque el pecado produce separación. Ahora conocemos esta historia, una historia de victoria, porque sabemos que al tercer día resucitó, y no resucitó para vivir unos años más, como las diferentes resurrecciones ocasionales de las cuales leemos en la palabra, sino que resucitó con un cuerpo diferente, como también lo enseña también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla acerca de la resurrección, un cuerpo que ya no está sujeto ni siquiera a las leyes
físicas que nos gobiernan porque los discípulos estaban atemorizados, se había levantado una persecución, estaba en boca de todo y lo robaron de la tumba. Entonces los discípulos estaban medio que escondidos, se reunían pero con la puerta cerrada, como el día que apareció allí, si estando la puerta cerrada, apareció en medio de ellos, después del camino de Emaús, siga leyendo la historia, y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Hermano, ese Jesús resucitado que estaba en Emaús y al instante estaba allí en Jerusalén, donde estaban los apóstoles reunidos, había venido a hacer una obra de Dios, la cual, como ministro de Dios, dice el apóstol Pablo, me ha encomendado esta tarea. Una tarea que sabía el apóstol Pablo que él no podía cumplirla indefinidamente, porque está fijado para todos los hombres que mueran, dice la palabra, y él sabía que tenía su fecha de caducidad y adoctrinó a Timoteo. De la misma manera, hermano, que nosotros hoy recibimos esta palabra no para quedárnosla para nosotros, sino para poder transmitir a otros esta misma fe hasta el día que el Señor venga. A veces las profecías, hermano, parecen distantes, como yo lo decía ayer, pero cuando llega el momento del cumplimiento, yo ayer citaba aquel caso del funcionario etíope que en el camino es interceptado por Felipe, iba leyendo una profecía de que como cordero fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Una profecía que el pueblo de Israel había hablado, recibido 700 años antes, pero que ahora había llegado el momento del cumplimiento y ya había venido y ya había ofrecido. La pregunta, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Dice, no, y ahí comenzó a explicarle a través de las Escrituras que era Jesús, el Hijo de Dios, que había venido, había muerto, había resucitado y había ascendido al Padre con un propósito, abogar por nosotros, pero también prepararnos morada, dice la palabra. Ese ministerio de reconciliación lleva a reconocer también los diferentes errores que cada uno cometió en el camino y que todo el mundo necesita de esa gracia de Dios. No hay nadie que pueda pararse y decir, yo no la necesito, yo estoy libre de pecado. Mire la historia de la mujer que fue sorprendida allí en adulterio y la trajeron para apedrearla. ¿Y qué dijo Jesús? Que conocía, él sabía, miraba y sabía lo que había en el corazón de cada uno. Y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de los más viejos, los más jóvenes, se fueron marchando uno a uno. ¿Por qué? Porque no había ninguno libre de pecado. Hoy de los que escuchan, no hay ninguno libre de pecado sin la intervención de Jesucristo que viene para limpiar nuestra vida de pecado. Pero nuestra propia naturaleza, nosotros mismos guardando preceptos y obedeciendo cosas, no podemos alcanzar la buena conciencia delante de Dios ni ser redimidos, pero Él vino a pagar el precio en nuestro lugar. Ese mensaje era el que el apóstol Pablo allí tenía para predicar. Y dice, doy gracias al Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Yo iba a hacerle la pregunta, no se la voy a hacer, va a ser retórica, yo mismo le voy a dar la respuesta, pero la pregunta es si alguno que anda en ignorancia e incredulidad realmente puede ser un elegido de Dios. Y la respuesta es sí. Ahora, también la palabra de Dios exhorta a ejercitar la fe. ¿Qué es lo contrario a la incredulidad? La fe. Creer. En ese episodio que yo les comentaba hoy, de que estaban allí los discípulos reunidos, alguno de ellos, en total se le apareció 500 hermanos, alguno de ellos
no habían todavía visto a Jesús resucitado. Y uno de ellos, específicamente, por el que conocemos su nombre, Tomás. Tomás le venían y le daban testimonio. Dice, hemos visto al Señor resucitado. Dice, yo no puedo creer de ninguna manera. Fíjese los milagros que había visto. Conocía a Jesús, había estado junto a él por 3 años y pico, había estado en todas las reuniones, presenciado resurrecciones, sanidades de todo tipo y todo lo demás, y no podía creer. Dice, si yo no meto los dedos en su costado, no puedo creer. Y allí, Evangelio de Juan 20, 27, Jesús se aparece y le dice, trae tus dedos y mételos en mi costado. Pero no termina ahí. Y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, el apóstol Pablo mismo reconoce, dice, yo anteriormente fui incrédulo. Pero la palabra de Dios nos dice que también es posible dar ese paso de fe para poder creer. Si no, Jesús no lo hubiera dicho, deja de ser incrédulo y transfórmate en un creyente. Ven aquí, da ese paso de fe. Hermano, es una palabra que se reitera en una y otra oportunidad a través de la Escritura. Cuando Juan empezó a anunciar, vino a preparar el camino del Señor, Juan el Bautista, allí bautizaba, dice la palabra de Dios, los fariseos y los maestros de la ley desecharon los designios de Dios no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué? No creyeron, no dieron el paso de la fe, pero la gente, los del pueblo, la gente común, creyó y obedeció a la fe. Hermanos, la fe no es solamente para ser hablada, es para ser creída, es para dar el paso de la fe. Y a lo largo de la historia, la palabra de Dios, en eso que yo mencioné hoy, mientras cantaba, dice, por fe golpea allí, que cada golpe que des va a ser una victoria que Dios te va a dar. Elías y la viuda de Sarepta, ¿qué estás haciendo, viuda? 3 años y pico de sequía, no había pan. Estoy juntando unos palitos para con mi hijo hacer un pan con lo último que nos queda de harina y después ya acostarnos a dejarnos morir. No había esperanza. Pero este hombre de Dios le dice, haz el pan y primero dame a mí y luego come tú. Es necesario, hermano, dar el paso de fe. Es necesario, hermano, aprender a dar. La palabra de Dios dice, es más bienaventurado dar que recibir. Debemos aprender a dar el paso de fe, hermano, no esperar a que nos sobre para poder ayudar a alguien, para poder colaborar con la obra, en la manera que sea, porque tampoco todo es dinero, también lo mencionamos allí. Hay diferentes maneras en las que nosotros podemos estar colaborando para el servicio de Dios, hermano, pero que podamos ser instrumentos útiles en sus manos de la manera que nosotros tengamos oportunidad. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Hermano, sin dejar de reconocer el pecado que nos agobia, el pecado de las cosas mal hechas, pero ahora, hermano, dice, el Señor nos recibe a misericordia. Ese ministerio, eso le está encargando el apóstol Pablo a Timoteo, que les enseñe a los hermanos allí. Yo ayer no llegué a leerlo, pero dice, por lo tanto, dice, a nadie conocemos según la carne, y si aún si a Cristo hubiésemos conocido, ya no le conocimos de tal manera. Hermano, no mirando las personas por su perfil. Yo ayer decía, cada uno los miraba y sabía, dice, estos son Galileos por la manera que habla, estos son pescadores, este es el hijo de José, poniéndole rótulos, hermano, a cada una de las personas, pero que podamos, hermanos, ser conocidos por ser hijos de Dios, dice. A Dios le manifiesto lo que nosotros somos y persuadimos a los hombres de que usted lo entienda. ¿Qué somos? Por ese ministerio de reconciliación, hermano, ahora somos
hijos de Dios, aunque todavía no se note la diferencia, aunque a la vista de los ojos humanos parezcamos una persona más común, el Señor, hermano, ha puesto en nuestras vidas esa semilla de vida eterna con la cual nos va a resucitar en el día postrero. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y él mismo, hermano, era un ejemplo claro de haber sido un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, blasfemo, hablar contra las potestades celestiales, injuriador, decir palabras ofensivas, cosas contra los hombres de Dios, contra el propio Señor Jesucristo. Todas esas cosas las hizo por ignorancia. Él creía estar haciendo lo correcto, y uno, hermano, puede ser, porque Pablo era un creyente, pero lamentablemente era un creyente que tenía su fe depositada en las cosas equivocadas. Debemos ser creyentes, hermano, pero ¿creyentes en qué? Creyentes en esta verdad que Dios nos ha dado. Y para no dilatarme, voy a leer solo un verso más. Dice, este mandamiento, verso 18, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron ante ti, milites por ella la buena milicia. ¿Cuál era el mandamiento? Tiene que arrancar a leerlo allá del versículo 3 que venía. Dice, yo te dejé, te rogué que te quedases en Efeso para que mandase a no enseñar diferente doctrina, ni prestar atención a fábulas, genealogía interminable, etcétera, etcétera. El mandamiento, hermano, que le daba era el de predicar la sana doctrina, predicar la palabra de Dios, hermano, no atento a fábulas, a cuentitos, a cosas por el estilo. Y para terminar, yo quiero que usted reflexione en la ocasión en que un fariseo que se llamaba Simón lo invitó a Jesús a comer a su casa. Mientras estaban sentados en la mesa, vino aquella mujer con un frasco de alabastro, con perfume de nardo de gran precio, lo quebró y comenzó a ungir a Jesús y enjugarlo, secarle los pies con su cabello, etcétera, etcétera. Y Simón miró allí en su corazón y pensó, no dijo nada, pero Jesús pudo discernir qué había en su corazón, en su mente. Si fuera profeta, sabría qué tipo de mujer era, porque se ve que era una mujer que vivía una vida desordenada, pero supo que estaba allí el Salvador y fue e hizo esta ofrenda, se humilló a sus pies. Y entonces le hizo una historia. Jesús dice, bueno, un hombre había 2 deudores, uno debía tantos denarios, etcétera, etcétera, los 2 le perdonó la deuda. ¿Cuál va a amar más? ¿El que se le perdonó más? Dice, bueno, desde que yo llegué, bla, 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 la historia la sabemos, pero lo importante, hermano, es que esta historia termina en algo vinculado también a un mensaje que trajo el pastor en esta semana, acerca de la necesidad de ser perdonado de los pecados. Y Jesús, antes de hacer cualquier milagro, cualquier cosa, él decía, tus pecados te son perdonados. Y a esta mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe qué pensaba yo? ¿Cómo Dios hizo distintos milagros a lo largo de la historia, allí a través de Jesucristo, alimentación de los 4.000, alimentación de los 5.000? Si usted lo lee en los diferentes evangelios, usted ve que hubiera uno allí, se sabía que el camino era largo y ya hacía como 3 días que estaban allá y Jesús no quiso despedirlos en ayuno y por eso hizo la multiplicación de los panes y los peces. Y usted lee de alguno que dice, de alguno de los 4.000 dijo, no, gracias.
Yo no quiero, estoy en ayuno. Yo no quiero, estoy lleno. ¿Lee? No, los 4.000 hermanos gozosos metieron la mano en la cesta y comieron del pan y comieron del pescado. Y yo reflexionaba de esas personas cuando escucharon a Jesús diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos dijeron, Señor, yo también quiero? ¿Sabe que es posible? Era posible pedirle a Jesús. Jesús fue al pozo de Sicar, allí le pidió agua a la mujer y le dijo, no sabes quién habla contigo, porque si no tú le pedirías agua, es un agua que salta a vida eterna y no tendría sed jamás. ¿Qué dijo la mujer? Señor, dame de beber también esa agua. Era posible, hermano. Sin embargo, desaprovecharon, desecharon los designios de Dios, para usar la misma palabra que venía usando hoy. Desecharon los designios de Dios. Hoy, hermano, estamos acá reunidos y podemos alcanzar el oportuno socorro. Simón el fariseo pudo alcanzar el oportuno socorro. Los reunidos a la mesa pudieron alcanzar el oportuno socorro. ¿Quién levantó la mano y dijo, yo también quiero, Señor, ser limpiado? No el ministerio de la reconciliación, es decir, vuélvase a Dios, reconcíliese para con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación, ese es el ministerio que le encargó a Pablo, que Pablo le encargó a Timoteo y que luego le escribe a la iglesia de Corinto y dice, tenemos este ministerio. No tengo este ministerio, mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad, hermano, porque cuando damos la palabra tenemos que compartir ese mismo ministerio de que el Señor quiere que nos volvamos a Él. Que Dios los continúe bendiciendo. Los dejo acá con el pastor Renzo.